Y hoy queremos hablar acerca del gobierno congregacional. ¿Qué significa el gobierno congregacional? Es la forma en que las iglesias, precisamente las iglesias bautistas y alguna otra iglesia evangélica, así también se gobierna, se dirige. El gobierno congregacional. ¿Qué significa? Vamos a leer ahí en la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barrabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos que están de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Y continúa la carta que ellos le enviaron así también allí. Y sabemos que se refiere a lo que nosotros conocemos bien como el concilio de Jerusalén. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Pero te damos gracias por haberlo conocido. Te damos gracias, Señor, porque lo hemos sentido, porque lo hemos aceptado, lo hemos recibido. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amarte más cada día. Amarte, que nosotros te amemos a ti como tú mereces. Que nosotros estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Y que nosotros estemos dispuestos, Señor, para seguirla. Yo te ruego que tú hables a tu iglesia en esta mañana. Tú sabes que como ser humano nada puedo hacer sin ti. La palabra del hombre llega al oído, pero la palabra de tu espíritu es la que llega al corazón. Y eso es lo que necesitamos en esta hora. Perdónanos, ayúdanos, auxílianos. Porque sin ti nada podemos en esta hora. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hablar del gobierno de la iglesia. No cabe duda que hablar de gobierno hoy en día es un desafío. En el mundo en que nosotros vivimos, la disciplina y el gobierno está en caos. Está en caos. El gobierno está en caos. Constantemente nosotros vemos, esta semana pasada salió que uno de los presidentes de Centroamérica, que fue presidente hasta hace poco, Juan, ahí ya lo agarraron, preso, y lo van a acusar. ¿Cuántos presidentes de nuestros países hoy salen de presidencia a los 6 meses, a los 8 meses al año, los están agarrando, los están poniendo presos por corrupción? ¿Qué crisis de gobierno? Hay uno de nuestros países que aún un presidente que está preso por corrupción se quería postular. Eso está duro, ¿verdad, Lucía? Yo no voy a decir de dónde era, pero bueno. Oiga, ¿a dónde vamos? Es una crisis, sí hay crisis, pero déjeme decirle, hay crisis de gobierno mundial, hay crisis de gobierno de las naciones, hay falta de respeto a las autoridades. Vivimos un mundo que falta el respeto a las autoridades porque hay una crisis. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la confianza en las autoridades. Sí, se ha perdido la confianza en las autoridades. Hay una crisis de gobierno en los hogares, en la familia. Sí, hay una crisis de gobierno en la familia. Escúcheme esto, lo voy a decir varias veces durante el mensaje. La Biblia no describe 100% cómo se gobierna una iglesia. No lo hace. La Biblia no describe de manera detallada cómo se gobierna una iglesia. No lo hace. Pero la Biblia sí describe bastante cómo se gobierna un hogar. Sí lo hace. Registre la Biblia. Dice que el hombre es cabeza del hogar. El hombre es cabeza del hogar. Después está la madre, está la esposa. Después están los hijos, que hay que enseñarlos a obedecer. Tienen que obedecer. Eso es lo que enseña este libro. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Tienen que estar sujetos a los padres. Y los padres tienen que enseñar a los hijos a estar sujetos a ellos. Los hijos que no aprenden a estar sujetos a los padres se convierten en monstruos y hacen cosas monstruosas en este mundo. Y después solo nos queda lágrimas y consecuencias. Es una crisis de disciplina, es una crisis de gobierno. Los hogares hoy en día tienen crisis de gobierno. A veces estoy en la calle y ya que soy abuelo, ¿no? Pasé la etapa mía de criar hijos y veo niños pequeños que sus padres le dicen, tal cosa. Y ellos, oigan, a veces de 3, 4 años, se viran y le dicen, no. Y lo que más me impacta es que palabra final. El niño dijo, no, se acabó. El niño dijo, no, se acabó. Es importante que un niño aprenda que no lo dice papá y mamá. Y el no del niño está sujeto a la aprobación del no de mamá y papá. El niño tiene que aprender disciplina. Tiene que aprender disciplina.
tiene que hacerlo. Qué importante es que nosotros sepamos que hay una crisis de gobierno en los hogares, en las familias. Hay crisis de gobierno en la vida espiritual, hay crisis de gobierno en las iglesias también. Sí, hay crisis de gobierno en las iglesias, también hay crisis de gobierno en las iglesias. ¿Por qué razón? ¿Sabe usted por qué? Porque los líderes de las iglesias han perdido la confianza. Es decir, las iglesias han perdido la confianza en sus líderes. Hace poco un pastor escribió un escrito a una reunión de pastores y en su escrito lo titulaba "Pastorear hoy es más difícil que nunca". Decía escribir el pastor "Pastorear hoy es más difícil que nunca". Y busqué quién lo escribió y me llamó la atención el pastor que lo escribió, porque el pastor que lo escribió hoy en día es un pastor ya mayor. Es un pastor que pastoreó en mi país cuando el gobierno comunista de mi país estaba férreo contra la iglesia y luchaba contra la iglesia. Y él califica el pastorado de hoy más difícil que aquello. Él decía más difícil que nunca. Y cuando yo leí el pasaje, todo el escrito que él ponía, él decía, ¿por qué es más difícil que nunca? Y él decía, es más difícil que nunca porque el pueblo de Dios ha perdido la confianza en sus líderes. Ha perdido la confianza en sus líderes espirituales. Y como desconfía, se hace difícil el pastorado, el gobierno de la iglesia se hace difícil. Y cuando uno piensa, ¿por qué han perdido la confianza? Yo creo que tienen razón. Para ser sincero, yo creo que tienes razón. Cada vez que un clérigo en el mundo, sea de cualquier denominación, cada vez que un clérigo en el mundo falla, el pueblo pierde la confianza en sus líderes espirituales. Lo hace, no importa que sea de cualquier religión, porque a veces oímos un escándalo. No, por allá sonó en tal denominación. Esa es otra denominación. No piense, eso influye contra el líder de tu iglesia también. También se desprestigia los líderes de las iglesias del mundo entero. Es la minoría, sí es la minoría, pero una minoría que falla cuando no se espera que fallen, daña el testimonio de la mayoría. Estamos en crisis de gobierno espiritual así también. Vivimos una crisis de gobierno. ¿Cómo se gobierna una iglesia? Hay al menos 4 formas de gobierno en una iglesia en nuestros días. Hay al menos 4 formas. Cuando se estudia teología y se estudia la parte de eclesiología, una de las cosas que se estudia es cómo se gobierna una iglesia. Hay 4 formas en el mundo en que las iglesias son gobernadas. La primera de ellas es un gobierno jerárquico o monárquico. Un gobierno jerárquico, la palabra lo dice. Se establece una jerarquía. Uno arriba, los demás debajo y cada uno va obedeciendo a los demás. Eso es un gobierno jerárquico. Es el gobierno jerárquico donde una persona toma las decisiones que la iglesia va a hacer. Y de ahí para abajo todo el mundo obedece sin discusión. No hay discusión alguna. No hay chance para discutir. En el gobierno jerárquico, la persona que está arriba toma las decisiones. Después hay líderes religiosos que están abajo, que reciben las decisiones de él y las mandan a los que están más abajo y los que están más abajo hasta que llega al pueblo, hasta que llega a las iglesias. Y todo el mundo lo tiene que hacer y todo el mundo se guía de esa manera. Esa es una forma de gobierno que hay en nuestros días. En algunas iglesias que nosotros conocemos bien, que se llama un gobierno jerárquico o monárquico. La segunda forma de gobierno que aparece, para mí en lo personal es muy parecida a la tercera y ustedes verán por qué, es el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano de la iglesia es en el cual un grupo de personas que se le llama ancianos son los que toman las decisiones de la iglesia. Quiere decir, no toda la congregación toma sus decisiones, sino solamente un grupo de personas llamados ancianos en la iglesia, pues son los que se reúnen, ellos toman las decisiones y después toda la iglesia debe hacer lo que ellos dicen. Ese es el gobierno presbiteriano, una de las formas de gobierno de la iglesia. La otra forma que para mí es lo mismo es el gobierno episcopal, en el cual un grupo en este caso, de obispos, toma las decisiones y todos los demás lo hacen. La única diferencia es que en uno se le llama anciano, a otro se le llama obispo, pero a las largas, en sentido general es casi igual. Solamente un grupo se reúne, toma las decisiones y después todos los demás deben de aceptar y acatar las decisiones que ellos tomaron. La cuarta forma de gobierno, que es precisamente la que tienen nuestras iglesias bautistas, se conoce como un gobierno congregacional. Un gobierno congregacional. ¿Cuál es el gobierno congregacional? El gobierno congregacional es aquel, la congregación, la iglesia se reúne en pleno para tratar los asuntos y para buscar cuál es el acuerdo de la directiva de las cosas que van a hacer.
Ese es el gobierno congregacional, donde realmente la congregación se reúne para buscar las cosas y las decisiones que han de tomar en la vida. Uno de los versículos que podemos mirar como apoyo a esta forma de gobierno, y hay varios en la Biblia, es precisamente el que leímos hace un momento en la lectura devocional, que se refiere al concilio de Jerusalén. ¿Hubo problemas en la iglesia? Siempre ha habido problemas en la iglesia. Siempre ha habido problemas en la iglesia. Desde el surgimiento de la iglesia siempre ha habido problemas en la iglesia. Buscaron cómo resolverlo. Vinieron, se reunieron. Es característico el pasaje. Como dicen los hermanos, cada vez que leo la Biblia, cada vez que estudio la Biblia, encuentro cosas nuevas. ¿Sabes? Estudiando esta semana el pasaje encontré algo interesante. Léalo después usted. Encontré algo interesante. Dice ahí que cuando vinieron de Antioquía a Jerusalén para sentarse y hablar las cosas que tenían que hablar, dice que se reunieron los apóstoles, que se reunieron los ancianos para tratar el asunto. Cuando fueron a la conclusión, se incluye la iglesia, pero el asunto aparece tratado solamente por apóstoles y por ancianos. Lea después el pasaje. Algo interesante que yo encontré esta semana cuando estaba estudiando el pasaje. Por eso la Biblia es tan maravillosa y nunca podemos parar de estudiarla, de mirarla, de volverla a aprender. Pero dice ahí que al final, cuando tomaron la conclusión, dice que estuvieron de acuerdo apóstoles, ancianos y toda la iglesia en la decisión que ellos iban a tomar. Ese es uno de los pasajes en los que se basa la manera del gobierno congregacional que nosotros seguimos en nuestra iglesia. Pero realmente, ¿quién gobierna la iglesia? Si bien he dicho y digo por segunda vez que la manera de gobernar la iglesia no está descrita en la Biblia como nosotros quisiéramos que estuviera. Si estuviera escrita en la Biblia sería más fácil, porque decimos la Biblia dice, punto, se acabó. Nuestro primer principio, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Si estuviese bien descrito en la Biblia no había dificultad, está escrito y así como se hace y se acabó. Pero la forma de gobierno de la iglesia no está 100% descrito en la Biblia, pero hay al menos dos cosas que se muestran con claridad. Y al final se las voy a decir en la conclusión. Pero lo que sí está claro, una de esas dos cosas que está bien claro en la Biblia de cómo se dirige la iglesia, es que la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, lo dirige el mismo Dios. El mismo Dios. Vamos a ver un poquitico de cómo pasaba en el Antiguo Testamento, cómo ocurrió en el Antiguo Testamento. Así que ya hemos visto las 4 formas de gobierno que los seres humanos tienen hoy para dirigir la iglesia. Y si fuéramos a la Biblia y vamos a registrar en la Biblia cómo era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que aparecía era el pueblo de Dios, todavía no estaba la iglesia como tal, pero en el Antiguo Testamento lo que se refiere es al pueblo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis que en el capítulo 12 Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación, para que de esa nación viniera Jesucristo y muriera por todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios al final del libro de Génesis que ya la familia, toda la descendencia de Jacob entró a Egipto, con la historia de la vida de José, que nosotros conocemos bien, por el hambre que había. Entraron como 66 personas, más 4 que había ahí, entraron 70 personas. Pero dice la Biblia en el libro de Éxodo que de ahí salió todo un pueblo, toda una nación, el pueblo de Dios. Dice el libro de Éxodo que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel, de la nación de Egipto, donde ellos eran esclavos, dice que los sacó y los llevó al desierto. Y dice que ellos fueron ahí al pie del Sinaí y ahí Dios habló con ellos como una nación. Ya eran un pueblo, eran una nación, el pueblo de Dios. Allí Dios hizo varias cosas con ellos. En primer lugar, los liberó Dios con su poder. En segundo lugar, los guió hasta aquel lugar Dios con su dirección. ¿Quién usó Dios? Usó a Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Era Moisés el jefe del pueblo de Israel? No lo era. Moisés era el caudillo que Dios usó para guiar a su pueblo. Escúcheme esto, nunca jamás confunda el hombre con el Dios que está sobre el hombre. Nunca jamás confunda el instrumento con el Dios que usa el instrumento para hacer su obra. Porque el pueblo de Israel fue guiado por el desierto con la mano, el mandato de Dios, no de Moisés. Moisés solamente fue el instrumento que Dios usó para que lo hiciera. Dice que Dios llegó hasta allí, hasta la base del monte Sinaí. ¿Y cuántas veces Moisés subió y bajó? Lo que hemos leído en la Biblia en estos días sabemos. Moisés subió y bajó el monte Sinaí varias veces. Subía hasta donde estaba Dios, hablaba con Dios, bajaba de Dios y decía, Dios dice tal cosa. El pueblo decía, vete y dile. Subía Moisés y decía, dice el pueblo. Dios decía, vete y dile, y bajaba. Ese fue Moisés. Porque el pueblo lo dirigió Dios. En aquella base del monte, ese pueblo le dijo a Moisés, vete y dile a Dios
que hables tú con Él para que nosotros no muramos. El pueblo vio la maravilla, la grandeza, la majestad de Dios desde lejos. Y el pueblo le dijo a Dios, le dijo a Moisés, vete y dile a Dios que nosotros queremos que tú hables con Él. Que Dios te diga a ti lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que Él nos diga que nosotros hagamos, nosotros vamos a hacer. Lea la Biblia. Eso fue lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios en el monte Sinaí. Ellos hicieron un pacto con Dios. Ellos se comprometieron con Dios en que iban a hacer lo que Él les dijera. Ellos hicieron un pacto con Dios en que iban a seguir la dirección de Dios en sus vidas como nación. Muchas veces se rebelaron. Sí, muchas veces se rebelaron. Pero allí en aquel lugar ellos se comprometieron con Dios en que serían su pueblo y lo iban a obedecer. De modo que en todo el Antiguo Testamento está bien claro que quien guió el pueblo de Dios era el mismo Dios con su persona. De modo que el pueblo de Israel nunca tuvo una democracia. El pueblo de Israel siempre tuvo una teocracia. Dios les dio las leyes. Dios los ordenó. Dios les dijo cómo hacerlo. Dios los guió. Dice la Biblia que allí estaban en el desierto. Cuando finalmente Dios los organizó y Dios los iba a llevar hacia la tierra prometida. Dice que Dios los guió como una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Pero dice más. Dice la Biblia que por mandato de Dios el pueblo se movía. Y por mandato de Dios el pueblo acampaba. Yo quiero que usted piense en esto. Porque muchas veces leemos pasajes y no nos damos cuenta de todo lo que eso significaba. El pueblo de Israel vivía en tiendas de campaña. Las familias vivían en tiendas de campaña. Ellos sabían hacerlo. Ellos lo habían hecho por mucho tiempo. Ellos vivían en tiendas de campaña. De modo que cuando ellos se iban a mover, ellos tenían que levantarse y recoger todas las cosas. Usted sabe qué cosas recoger. ¿Cuántos aquí se han mudado? ¿Cuántos aquí se han mudado alguna vez? Permítame decirle esto. En el tiempo del pueblo de Israel no había U-Haul. No había U-Haul. De modo que las cosas que tenía la gente las tenían que cargar en la cabeza. Porque todo el mundo no tenía un caballo que caminar tampoco y un par de bueyes y una carreta mucho menos. Eso era un lujo, eso era un puro cálida que todo el mundo no podía manejar. Muchos de ellos tenían que cargar sus cosas sobre ellos. ¿Qué significaba para una dama empezar a recoger cosas y echarlas en cajas? No había cajas tampoco. Tampoco había cajas. En sábanas, envolverlas, taparlas, recogerlas. ¿Tenían cosas de cocina? Sí tenían cosas de cocina, dice la Biblia que sí las tenían. Ellos recogían maná y lo cocinaban. Tenían vasijas, tenían calderos, tenían vasos, tenían cosas donde se decía. Tenían enseres personales, sí tenían enseres personales y tenían muchas cosas. Recuérdense que habían despojado a Egipto. Sí tenían mucho, sí tenían bastante. Ellos despojaron a Egipto, salieron con todo. Tenían tesoros, tenían baúles, tenían cajas, tenían muchas cosas. Y dice la Biblia que cada vez que la presencia de Dios en la nube se alzaba, había que recoger todas las cosas y caminar. Dice la Biblia que si la nube caminaba un día y se paraba, había que acampar. Dice la Biblia que si acampaba un día y al día siguiente se levantaba, había que volver a recoger y volver a salir otra vez. Vamos a hacer una votación. Mitad más uno. ¿Cuántos están de acuerdo con este plan? Dice la Biblia que nunca Moisés hizo una junta de negocio con su pueblo para ver cuántos estaban de acuerdo con seguir, porque la nube se alzó, vamos a reunirnos a ver si nos vamos o no nos vamos. No dice la Biblia nunca que ellos lo hicieron. Dios dirigía a su pueblo. A veces era cómodo, a veces no. A veces el lugar donde la nube paraba les gustaba, a veces no. A veces ellos estuvieron contentos con el lugar donde los llevaron y a veces protestaron. Porque no siempre la dirección de Dios fue grata a su pueblo. Pero el pueblo sabía una cosa. En seguir la dirección de Dios estaba su bendición, su protección y su victoria. Se lo voy a repetir otra vez. En seguir la dirección de Dios estaba la bendición del pueblo, estaba la protección del pueblo que en aquellos tiempos era de vida o muerte y estaba su victoria. Y ellos lo sabían bien. Y déjame decirte, para el día de hoy no ha cambiado. Para el día de hoy no ha cambiado. Dios no cambia. Y aunque la organización del mundo es diferente, esto sigue funcionando igual. ¿Sabe usted hoy por qué estamos llorando una tragedia?
Estamos llorando una tragedia porque los hogares no están haciendo la función que Dios ha establecido en su gobierno para que ejerzan y para que hagan. Estamos llorando una tragedia porque hubo una persona que jamás sintió el amor de nadie y tampoco se enteró que Dios le amaba como era. Por eso estamos llorando una tragedia. Y lo más triste es que el mundo tendrá que seguir llorando. Porque aunque nos entretienen hablándonos de las armas, nos entretienen hablándonos de muchas cosas, no nos hablan del verdadero problema que está en el corazón del ser humano y está en la lejanía que el ser humano tiene de su Dios. El pueblo de Israel sabía que si ellos se dejaban guiar por Dios, ellos iban a estar protegidos, ellos iban a estar bendecidos y ellos iban a tener victoria. No siempre era cómodo. ¿Cuántos de los cristianos que estamos aquí presentes podemos decir que Dios nos ha pedido que hagamos cosas y estamos seguros que Dios nos ha pedido hacer cosas que a nosotros personalmente no nos ha acomodado? ¿Quiere usted alzar su mano? Yo también puedo alzar la mía. La victoria de la vida en relación con Dios no se trata de que la voluntad de Dios se va a ajustar a mis deseos. Se trata de que mis deseos se deben ajustar a la voluntad de Dios. Dios fue siempre el que guió y dirigió su iglesia. Dios fue el caudillo, el verdadero rey del pueblo de Dios. Ese era Dios. Dice la Biblia, después sigue la historia del pueblo de Israel. Finalmente entran a la tierra prometida. Conocemos toda la historia. Y finalmente después de Josué comienza el tiempo de los jueces. Y el último de los jueces se llamó Samuel, un gran hombre de Dios. Ese Samuel, un gran hombre de Dios, un prototipo de Jesucristo, muchos han dicho. Porque sin ser del pueblo, sin ser de la tribu de Leví, fue sacerdote, fue caudillo, fue profeta. Un prototipo de Jesucristo. Y dice la Biblia que un día cuando ya Samuel estaba mayor y sus hijos no andaban en sus caminos y no estaban dando buen testimonio, el pueblo de Israel se acercó y le dijo a Samuel: Samuel, queremos que nos nombres un rey. Esa historia aparece en el libro de 1 Samuel, el capítulo 8. Usted lo puede leer ahí, versículos del 1 al 9 en su casa. Dice que vino el pueblo de Israel y le dijo: Samuel, queremos que nos nombres un rey, porque ya tú estás viejo. Aquí todo el mundo se pone viejo. Ya tú estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Y era cierto, era cierto. Por lo tanto, queremos un rey como las otras naciones tienen rey. Queremos un rey como las demás naciones, que vaya delante de nosotros a la guerra y que nos guíe la victoria. Queremos un rey. Y allá Samuel se puso triste. El viejito se puso triste. Y se fue para allá tristón y le dijo a Dios: mira, me están desechando. Lea el pasaje, aunque no dice con las palabras que yo le estoy diciendo, pero léalo para que usted vea que dice lo que yo digo, aunque no sean las mismas palabras. Y dice que Dios le dijo: Samuel, no es contigo, no te están desechando a ti, es a mí a quien están desechando, para que yo no reine sobre ellos. Es a mí a quien desechan, para que yo no reine sobre ellos. Porque estaba bien claro en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel lo que tenía era una teocracia, el reinado de Dios entre su pueblo. Y ellos pidieron un rey. Ahí está la historia de Saúl, que fracasó. Y finalmente la historia de David, del cual un día vendría Jesucristo por su linaje conforme al plan de Dios y lo que Dios había mencionado. Sí, amados hermanos, está bien claro en el libro, en el Antiguo Testamento, que Dios es quien guía y gobierna a su pueblo. Y después viene el Nuevo Testamento, finalmente viene la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. Nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana. ¿Y quién guía a la iglesia de Jesucristo? Dice la Biblia que hoy nosotros somos pueblo de Dios. Dice la Biblia que aunque nosotros no éramos de la misma vid de nacimiento, nosotros hemos sido injertados en la vid. Significa que como el pueblo de Israel era pueblo de Dios, hoy nosotros que no éramos pueblo de Israel por Jesucristo hemos sido injertados en el tronco de Jesucristo y hoy nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo pertenece hoy al pueblo de Dios, es hoy el pueblo de Dios. ¿Y quién guía al pueblo de Dios? El pueblo de Dios nos sigue guiando el Señor. Nosotros lo leemos claramente en la Biblia. En el Nuevo Testamento está claro quién dirige el pueblo de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo cuando estuvo en la tierra, mientras estuvo en la tierra, sus discípulos lo siguieron. Sus discípulos obedecían todo lo que Cristo les decía. Y cuando Cristo se iba al cielo, un día Cristo le dijo: les conviene que yo me vaya. Así le dije yo a la última iglesia que pastoreé en Cuba.
Le dije a aquella iglesia allá en Madruga, les conviene que yo me vaya porque si me voy, voy a preparar lugar para ustedes. Y todos estuvieron de acuerdo con que yo viniera para Estados Unidos. De hecho, tuve ayer en mi casa una familia que fueron uno de los primeros que vinieron después de mí. Estuvieron en mi casa allá en Orlando, por eso viven en Orlando. Porque ahí se establecieron. Todos votaron a favor. Cuando Jesucristo se iba para el cielo, Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a mandar a otro. Yo me voy, cuando llegue allá, le voy a pedir al Padre que no los deje solos, que les mande otro guía. Y ese otro guía es el Espíritu Santo. Ese otro guía los va a guiar, los va a enseñar. Les va a enseñar lo que yo no les he enseñado. Porque Jesucristo no nos vino a enseñar todo. Jesucristo vino a morir en una cruz y pagar nuestros pecados. A eso fue lo que Jesucristo vino. Lo que faltaba por aprender el Espíritu Santo nos lo iba a enseñar. Y nos los enseñó en su palabra. Así que Dios les dijo, les conviene que yo me vaya, pero vienen. No los voy a dejar huérfanos, dijo él. No los voy a dejar huérfanos. La iglesia de Jesucristo no quedó huérfana cuando Cristo se fue. El Espíritu Santo vino. Y por eso hoy la iglesia de Jesucristo tiene un solo gobernante. Y ese es el Señor. Y qué importante es que la iglesia lo reconozca. Qué importante es que la iglesia lo alce. Qué importante es que la iglesia lo ponga en el lugar que debe de estar. Dicen todos los estudiosos de la Biblia que el personaje principal del libro de los Hechos, el primero de los libros que narra la historia de la iglesia cristiana, el personaje principal del libro de los Hechos no es el apóstol Pedro. No es el apóstol Pedro. Ese no es el personaje principal del libro de los Hechos. El personaje principal del libro de los Hechos no es el apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo. El personaje principal del libro de los Hechos no es ninguno de los apóstoles. El personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Por eso dice que es el evangelio del Espíritu. El libro de los Hechos es el evangelio del Espíritu. El Espíritu Santo guiando, dirigiendo a su iglesia, lo cual sigue haciendo hasta hoy, hasta nuestros días. Y qué importante es que nosotros lo sepamos. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel se dieron cuenta que Judas se había ahorcado, de los 12 faltaba uno. Y dice que se reunieron y dijeron, hay que nombrar uno porque son 12. Y buscaron entre todos los que habían estado con el Señor, entre todos los que cumplían todos los requerimientos, nombraron uno. Y dice que oraron, le preguntaron, le dijeron, tú que conoces los corazones, muestra quién es. Dice que echaron suertes y salió Matías. Todavía hay algunos que no saben si es Matías o si es Pablo. No lo sabemos, nos vamos a entregar cuando lleguemos allá, porque lo que sí es cierto es que hay 12 asientos nada más. Lo dice la Biblia. Pero el pueblo de Israel buscó siempre la dirección. ¿Quién mandó a Pablo y a Silas a predicar el evangelio por todo el mundo? ¿Quién lo mandó? ¿Lo mandó la iglesia? Perdóneme, no lo mandó la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13 que el Espíritu le dijo a la iglesia, sepárenme a Pablo y a Silas para la obra en la que yo los he mandado. Dice que ellos los separaron, pusieron sobre él sus manos y ellos salieron. Pero dice la Biblia que aún estando dentro de la obra que ellos salieron a predicar por todo el mundo. Y en el segundo viaje misionero dice que fueron a un lugar y dice que el Espíritu Santo se los impidió. Ven acá, espérate, ¿no me mandaste a predicar? ¿Y por qué aquí no? Ellos no le preguntaron, ni hubo tampoco respuesta, ni tampoco hubo explicación. Aquí no. Trataron de ir a otro lugar, dice el Espíritu Santo se los impidió. Y después escucharon la voz, la visión del varón macedonio y fueron a Macedonia. Porque era la obra del Espíritu Santo, era la obra que dirigía el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dirige a su pueblo. El Espíritu de Dios dirige a su iglesia. Y la iglesia se debe guiar por el Espíritu de Dios. Las dos cosas claras que están en la Biblia en cuanto al gobierno de la iglesia son dos cosas y están bien claras. Número uno, el único dueño de la iglesia es Jesucristo. Él no ha entregado a su iglesia a ningún ser humano. Él no ha entregado a su iglesia a nadie sobre esta tierra. Él la compró y Él sigue siendo el dueño. Y la segunda cosa que está clara en la Biblia con relación al gobierno de la iglesia es que es el Espíritu Santo quien dirige y quien guía la voluntad de la iglesia en las decisiones que debe de tomar. No hay un solo pasaje en la Biblia, no hay uno solo en este libro de Génesis y Apocalipsis que diga que por mayoría de voto, por mitad más uno, el pueblo de Dios toma las decisiones que sigue. No hay un solo versículo en este libro. Un día se lo dije a alguien, él me dijo, entonces ¿para qué hacemos junta? ¿Para qué votamos? Y yo le dije, para buscar la voluntad de Dios. Aquí no estamos para hacer lo que quiera la mayoría. Hace años, en mi primer pastorado también allá en Santo Domingo, recuerdo una oportunidad
que tuvimos una junta administrativa, bien joven, yo tenía 31 años. Y la iglesia no era una iglesia muy numerosa, asistían unos 50 y tantos personas a la iglesia, tenía unos 80 miembros. Y fuimos un día a tener una junta administrativa y visitaba en ese tiempo una persona, un joven que tenía problemas mentales. Bien cariñoso, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo conocía. Y un buen día de junta administrativa se apareció el muchacho en la junta. Y realmente, confieso de corazón, en mi juventud, a mí me dio pena decirle que se fuera, que era una junta que no podía estar. Y lo dejé, déjame dejarlo, total. Él no va a hacer nada malo. Él estuvo bien callado, siempre estaba bien callado. Se hablaron todos los asuntos, pero cuando fuimos a votar, y yo dije, a ver, los que estén de acuerdo, alcance su mano. Ahí sí se puso de pie el muchacho. Y dijo, no, aquí no se vota. Aquí se hace lo que usted diga. Y yo dije, ay, mi madre, qué clase de rey me busca. Le expliqué, no, mira, pero sí, yo te entiendo lo que tú dices, pero fuimos a votar. No, aquí no se vota, aquí se hace lo que usted diga. Trabajo dio explicarle a aquel hombre que había que votar. Y aprendimos que no podía volver a una junta administrativa. Aquí se hace lo que Jesucristo diga. Para eso está la iglesia cristiana. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 17. Sujetados a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. Sí, el pastor tiene que estar sujeto a Jesucristo. Y la iglesia al pastor. Cuando el pastor no esté sujeto a Jesucristo, la iglesia lo tiene que cambiar. Porque dice este libro que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La columna es la que sostiene, la bandera es la que brilla. Y es la iglesia la que tiene que cuidar la verdad. Si su pastor no anda en la verdad, la iglesia tiene la responsabilidad de cambiarlo. Pero mientras el pastor ande en la verdad, la iglesia de Jesucristo debe seguirlo. Porque Dios guiará a su pastor y su pastor guiará a la iglesia. Eso es lo que este libro enseña. Y qué importante es que nosotros sepamos esto bien claro. Amados hermanos, qué importante es que nosotros estemos listos para dejarnos gobernar por el Señor. Jesucristo quien gobierna su iglesia. Nadie más la puede gobernar excepto Jesucristo. Qué importante que nosotros seamos capaces de gobernar nuestros hogares como Cristo nos ha mandado. Termino como empecé. Hay crisis de gobierno en el mundo. Esa crisis abarca la nación, abarca las iglesias y abarca los hogares. Abarca los hogares. Escúcheme, Padre. Escúcheme con todo mi corazón y con la palabra de Dios en mi mano. Regístrala, así dice lo que dice este libro. Dice este libro, Padre que ama, castiga. Si usted ama a su hijo, póngalo en disciplina. Si usted ama a su hijo, dígale que él tiene que hacer lo que usted le dice porque tiene que obedecer su palabra. Usted es su padre. Si usted ama a su hijo, no deje que cierre la puerta de su cuarto y ponga un letrero de no acceso. No lo permita. Porque si usted no entra en su cuarto para ver la vida de su hijo, un día la policía va a entrar y lo sacará y lo condenará a muerte. Esa es una triste realidad que hoy estamos viviendo. Por la falta de guiarse por la palabra de Dios. De obedecer a Dios en lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que los hijos obedezcan a los padres. Los hijos que no se sujetan a los padres, mañana no se sujetarán a las leyes de la nación y serán monstruos en esta tierra. Y los padres tendrán una responsabilidad ante Dios. Hoy estamos llorando. Hoy la nación llora. La muerte de personas inocentes. ¿Por qué? Por una persona. Por un joven que no conoció lo que significa la palabra amor. Hoy lo vamos a condenar. Dentro de unos años, con tristeza y con dolor, lo más probable es que lo lleven a la muerte. Pero ¿quién es el verdadero culpable? ¿Un fusil AR-15? ¿Quién es el verdadero culpable? Sino una sociedad que ha vuelto su espalda a Dios. Sino hogares que no respetan la ley de Dios. Sino padres que no obedecen a Dios ejerciendo la disciplina que tienen que ejercer. Esos son los verdaderos culpables.
Y deberíamos pedir perdón a Dios. Perdón a Dios por ese muchacho que será condenado. No injustamente, justamente. Pero será condenado porque otros culpables no le enseñaron lo que tenían que haberle enseñado. Será condenado porque este mundo no ha seguido los preceptos de Dios. Será condenado porque nadie nunca le dijo que aunque el mundo no lo amaba, Dios lo amaba todavía. Y cuando él se sintió con amor, el día del amor mostró odio y mató a los que eran amados. Sí, queridos hermanos, es hora de que nos alcemos como personas. Es hora de que nos alcemos como familia. Es hora de que nos alcemos como padres. Es hora de que nos alcemos como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, para obedecer la ley de Dios, para seguir su palabra, para enseñarla a nuestros hijos, para enseñarles disciplina, para enseñarles a obedecer, para enseñarles a temer a Dios. Porque solamente el temor de Dios en el corazón del ser humano lo puede llevar a hacer su voluntad. Si alguien me pregunta, pastor, y entonces en la junta, ¿por qué votamos? ¿Sabes por qué votamos? Porque cada miembro de la iglesia que alza su mano en una votación no debe expresar lo que él quiere, debe expresar lo que el Espíritu Santo, que a él como sacerdote de Dios le está poniendo en su corazón. Cuando escucho que un asunto que se va a tratar en la iglesia, hay miembros que se están llamando unos a otros y se están aconsejando y se están dando opiniones, están quebrantando la ley de Dios. Porque nadie tiene que llamar a nadie para tomar una decisión en la iglesia, excepto al Creador. ¿Quiere usted tomar una decisión en la iglesia? Mira al cielo, doble sus rodillas, pregúntale al Espíritu por qué usted vota y vote por lo que el Señor le ha dicho. Porque ese es el gobierno congregacional, la democracia del Espíritu que nos lleva a la teocracia de Dios para seguir el camino de la voluntad de Dios sobre esta tierra. Yo tengo dos preguntas que hacer. Una que siempre hago. Tengo compromiso con Dios de hacerla. ¿Habrá alguna persona en este lugar que nunca ha abierto su corazón a Cristo como Salvador? Que nunca se ha rendido a la voluntad de Dios. Que nunca ha rendido su vida para decirle, Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Yo voy a seguir tu palabra, no a los hombres, tu palabra. Conozca a alguien que dice, no voy a la iglesia porque no confío en los hombres. Qué pena, qué dolor. Porque no vienes a la iglesia para confiar en un hombre, tienes que venir a la iglesia para adorar a Jesucristo y para confiar en Él. Si no vienes a la iglesia para adorar a Jesucristo y para confiar en Él, eres tú el que estás mal, porque aquí venimos a adorar a Dios. Y qué importante es que nosotros seamos capaces de hoy decirle, Señor, si nunca te lo he dicho, hoy quiero decírtelo. No me importan los hombres, no me importan los seres humanos, solamente me importas tú. Y en este lugar hoy te quiero decir a ti que perdones mis pecados. En este lugar hoy te quiero decir a ti que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Esta semana le pregunté a una persona que ha sido religiosa toda su vida, ¿le has dicho eso al Señor algún día? Y me dijo, nunca se lo he dicho. Le dije, ¿se lo quieres decir hoy? Y me dijo, hoy se lo quiero decir, por favor, díselo hoy. Si nunca le has dicho al Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como mi Salvador, díselo hoy, díselo a Él. Y si quieres decírselo, como yo no sé lo que hay en tu corazón, yo te pido que alces tu mano porque yo quiero orar por ti. Alguien va a orar por ti. ¿Habrá alguna persona aquí que hoy quiera decirle, Señor, perdona mis pecados? Yo te acepto como mi Salvador. ¿Habrá alguien que quiera decírselo? Solamente pregunto una vez más. Si todos los que estamos lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. Iglesia de Jesucristo, hermano que me escuchas, en este mundo donde hay crisis de gobierno, la Biblia nos enseña cuál es el gobierno de Dios. Yo te ruego, yo te pido que te rindas a Él. Yo te ruego que lo hagas valer en tu casa, que lo hagas valer en tu familia, que lo hagas valer en tu hogar. Yo te ruego que seas firme en Él,
Porque si no lo enseñas a tus hijos, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6, y esta ley se la enseñarás a tus hijos cuando estés en el camino, en la calle, donde quieras. Se la vas a enseñar, se la vas a repetir, repítesela. Porque si no lo haces, un día la policía podrá tocar la puerta de tu casa y entrará hasta el final de ella y hará lo que tú no hiciste. Y la consecuencia será dolor. Pues yo quiero pedirle a cada joven, a cada familia, a cada padre que esté aquí en este día, que por favor use la disciplina de Dios. Ponga su hogar en disciplina conforme a la ley de Dios, para que su familia sea diferente, para que otros no tengan que llorar por uno de sus seres queridos, ni usted tenga que llorar tampoco. Y finalmente yo quiero pedirle a la iglesia del Señor. La Biblia no describe cómo se guía una iglesia, cómo se gobierna una iglesia, pero hay dos cosas que están bien claras. Jesucristo sigue siendo el Señor, sigue siendo el dueño, y a Él debemos obedecer. Yo quiero pedirle hoy a la iglesia de Coral Park que se vuelva a esa verdad, que obedezca a Jesucristo, que escuche la voz del Espíritu, que se llene de Él, para que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas y nuestra iglesia vaya segura, vaya en paz y en victoria. Pero solamente en eso encontraremos lo que necesitamos en este día. Si usted se lo quiere pedir al Señor como yo se lo pido hoy, tenga la bondad, póngase en pie y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, aquí en tu casa, como cristianos, como iglesia, estamos en tu presencia pidiéndote, Padre, que nosotros podamos rendirnos a hacer tu voluntad, que nosotros podamos rendir nuestras vidas para el gobierno tuyo, de tu Espíritu, que nosotros te escuchemos. Que nosotros te sigamos. Yo sé que no siempre, Señor, yo sé que no siempre nos pide lo que nos agrada. Yo sé que el camino tuyo no siempre es el que habíamos planificado. Pero yo te ruego que andemos por él. Yo te ruego que mi vida, mi hogar, mi familia y esta tu iglesia ande de tu mano en este mundo. Oiga tu voz, haga tu voluntad y en su obediencia a tu palabra glorifique tu nombre. Bendice cada hogar y cada familia aquí representada. Consuela a los que hoy sufren y permítenos obedecerte para no tener que sufrir nosotros también. Todo te lo rogamos en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús. Amén.